Memorias de un suicida. Primera parte. Los condenados. Capítulo 1. El Valle de los Suicidas. En el mes de enero de 1891 me encontraba aprisionado en la región del mundo invisible, cuyo desolador panorama estaba compuesto de valles profundos, presidido por las sombras, gargantas sinuosas y cavernosas siniestras, en el interior de los cuales aullaban como demonios enfurecidos, espíritus que habían sido hombres, enloquecidos por la intensidad y el espanto, verdaderamente inconcebibles, de los sufrimientos que les martirizaban. En ese paraje aflictivo, la vista torturada del forzado no podía distinguir siquiera la dulce imagen de un bosquecillo que testificase sus horas de desesperación, tampoco paisajes reconfortantes que pudieran distraerle de la contemplación de esas gargantas donde no penetraba otra forma de vida que no fuese la traducida por el supremo horror. El suelo, cubierto de materias ennegrecidas y fétidas, recordando el hollín, era inmundo, pastoso, rebaladizo, repugnante. El aire pesadísimo, asfixiante, helado, oscurecido por volcanes amenazadores, como si eternas tempestades rugiesen alrededor. Y al respirarlo, los espíritus allí encarcelados se sofocaban como si materias pulverizadas, más nocivas que la ceniza y la cal, invadiesen las vías respiratorias, martirizándolos con un suplicio inconcebible al cerebro humano, habituado a las gloriosas claridades del sol, dádiva celeste que diariamente bendice a la tierra, y las corrientes vivificadoras de los vientos sanos que tonifican la organización física de sus habitantes. No había entonces allí, como no habrá jamás, ni paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo era miseria, asombro, desesperación y horror. Se podría decir en realidad que era la caverna tétrica de lo incomprensible e indescriptible para un espíritu que sufriese el dolor de habitar en ella. El Valle de los Leprosos, lugar repulsivo de la antigua Jerusalén, de tantas emocionantes tradiciones y que en el orbe terráqueo evoca el último grado de la abyección del sufrimiento humano, sería un lugar de consuelo y reposo comparado al sitio que intento describir. Por lo menos allí existía solidaridad entre los leprosos. Los de sexo diferente llegaban hasta amarse. Se hacían buenas amistades, hermanándose en el seno del dolor, y para suavizarle creaban su sociedad, se divertían y hacían favores, dormían y soñaban que eran felices. Pero en el presidio que deseo daros a conocer, nada de eso era posible, porque las lágrimas que allí se lloraban eran tan ardientes como para permitirse otras atenciones que no fuesen las derivadas de su misma intensidad. En el Valle de los Leprosos existía la magnitud compensatoria del sol para templar los corazones. Existía el aire fresco de las madrugadas con su rocío regenerador. El reo allí detenido podía contemplar el cielo azul, seguir con la mirada enternecida bandos de golondrinas y de palomas que pasaban, revoloteando. Él soñaría, quién sabe, lleno de amargura, al poético clarear del plenilunio, enamorándose del suave centelleo de las estrellas, que allá en lo inalcanzable saludaban a su desdicha, dándole consuelo en el aislamiento al que le forzaban las férreas leyes de la época. Y después, la primavera fecunda volvía,
rejuvenecía las plantas para embalsamar con su perfume acariciador las corrientes de aire que la brisa diariamente tonificaba con otros tantos bálsamos generosos que traían en su seno amoroso. Y todo eso era como una dádiva celestial para reconciliarle con Dios, dándole una tregua en la desgracia. Pero en la caverna donde padecí el martirio que me sorprendió más allá de la tumba, no había nada de eso. Aquí era el dolor que nada consuela, la desgracia que ningún favor ameniza, la tragedia que ninguna idea tranquilizadora viene a rociar de esperanza. No hay cielo, no hay luz, no hay sol, no hay perfumes, no hay tregua. Lo que hay es el llanto convulsivo e inconsolable de los condenados que nunca cesa. El terrorífico crujir de dientes de la advertencia del sabio maestro de Nazaret, la blasfemia premeditada del condenado al acusarse a cada nuevo ataque de la mente flagelada por los recuerdos penosos, la locura inalterable de conciencias azotadas por el látigo infame de los remordimientos. Lo que sí hay es la rabia envenenada de aquel que no puede llorar porque quedó exhausto bajo el exceso de las lágrimas. Lo que hay es la decepción, la sorpresa aterradora de aquel que se siente vivo a despecho de haberse arrojado en la muerte. Es la rebelión, la maldición, el insulto, el ulular de corazones que la repercusión monstruosa de la expiación transformó en fieras. Lo que hay es la conciencia en lucha, el alma ofendida por la imprudencia de las acciones cometidas, la mente revolucionada, las facultades espirituales envueltas en las tinieblas oriundas de sí mismas. Lo que hay es el crujir de dientes en las tinieblas exteriores de un presidio creado por el crimen, dedicado al martirio y consagrado a la corrección. Es el infierno en la más hedionda y dramática exposición, porque además existen escenas repulsivas de animalidad y prácticas abyectas de los más sórdidos instintos que no me atrevo a revelar a mis hermanos, los hombres. Quien allí queda temporalmente, como a mí me pasó, son grandes personajes del crimen. Es la escoria del mundo espiritual, grupos de suicidas que fluyen periódicamente a sus canales, llevados por el torbellino de las desgracias en que se han sumido, al despojarse de las fuerzas vitales que se encuentran, generan intactas, revistiendo sus perispíritus con las secuencias sacrílegas del suicidio y provenientes preferentemente de Portugal, España, Brasil y colonias portuguesas de África, infelices, carentes del auxilio fortificante de la oración. Aquellos imprudentes e inconsecuentes que, hartos de la vida, que no quisieron comprender, se aventuraron a lo desconocido en busca del olvido, en los despeñaderos de la muerte. El más allá de la tumba está lejos de ser la abstracción que en la tierra se supone, o las regiones paradisíacas fáciles de conquistar con algunas pocas fórmulas inexpresivas. Es, antes que nada, simplemente la vida real. Lo que encontramos al entrar en las regiones es vida, una vida intensa, desarrollándose en modalidades infinitas de expresión, sabiamente dividida en continentes y grupos como la Tierra lo está en naciones y razas, con organizaciones sociales y educativas modelo que sirven de modelo para el progreso de la humanidad. Allí, en lo invisible, más que en mundos planetarios, es donde las criaturas humanas toman su inspiración para los progresos
que lentamente aplican en el orbe. No sé cómo serán los trabajos correccionales para suicidas en los demás núcleos o colonias espirituales, destinadas a los mismos fines y que se desarrollan bajo cielos portugueses, españoles y otros. Solo sé que formé parte de un siniestro grupo detenido por causas naturales y lógicas, en ese paraje horrendo cuyo recuerdo aún todavía repugna mi sensibilidad. Es bien posible que haya quien se ponga a discutir mordazmente la veracidad de lo que se expone en estas páginas. Dirán que la fantasía mórbida de un inconsciente exhausto de asimilar a Dante podría haber producido por cuenta propia este relato, olvidando que, al contrario, el vate florentino es el que conocería lo que el presente siglo siente dificultad en aceptar. No os invitaré a creer. La creencia no es asunto que se imponga simplemente, y sí al razonamiento, al examen, a la investigación. Si sabéis razonar y podéis investigar, hacedlo, y llegaréis a conclusiones lógicas que os situarán en la pista de verdades muy interesantes para toda la especie humana. A lo que os invito, lo que ardientemente deseo, y para lo que tengo todo el interés en combatir, es que renunciéis a conocer esa realidad a través de los canales tenebrosos que atravesé al suicidarme, por no entender la advertencia de que la muerte no es más que la verdadera forma de existir. De otro modo, ¿qué pretendería el lector? Que existen las capas invisibles que rodean los mundos o planetas, sino la matriz de todo cuanto en ellos se refleja. En ningún lugar se encontraría la abstracción o la nada, puesto que semejantes vocablos son inexpresivos en el universo creado y regido por una inteligencia omnipotente. Negar lo que se desconoce por no estar a la altura de comprender lo que se niega es una locura incompatible con los días actuales. El siglo convida al hombre a la investigación y al libre examen, porque la ciencia, en sus múltiples manifestaciones, viene probando la inexactitud de lo imposible dentro de su cada vez más dilatado radio de acción. Y las pruebas de la realidad de los continentes extraterrenales se encuentran en los arcanos de las ciencias psíquicas trascendentales, a los que el hombre ha dado muy relativa importancia hasta hoy. ¿Qué conoce el hombre, además de su propio planeta, donde ha renacido desde hace milenios, para rechazar razonablemente lo que el futuro ha de divulgar bajo los auspicios del psiquismo? Su país, su capital, su aldea, su choza, y si es más ambicioso, algunas naciones vecinas cuyas costumbres se parecen a las que le son conocidas. Por todas partes, a su alrededor, existen mundos reales, llenos de vida abundante e intensa, y si lo ignora, será porque se complace en la ceguera, perdiendo el tiempo en futilidades y pasiones acuñadas por él mismo. No investigó jamás las profundidades oceánicas, y no podrá realmente hacerlo, por ahora. No obstante, existir bajo las aguas verdes y agitadas, no sólo un mundo perfectamente organizado, sino un universo que asombraría por su grandiosidad y perfección. En el mismo aire que respira, en el suelo donde pisa, encontraría el hombre otros núcleos organizados de vida, obedeciendo al impulso inteligente y sabio de las leyes magnánimas basadas en el pensamiento divino, que las acciona para el progreso, en la conquista de lo más perfecto. Bastaría que tuviese aparatos más precisos para comprobar la existencia de esas colectividades desconocidas, que, por ser invisible unas y otras apenas sospechadas, no por eso dejan de ser concretas, armoniosas, verdaderas. Siendo así, se debe preparar también,
desarrollando los dones psíquicos que heredó de su divino origen, impulsando el pensamiento, la voluntad, acción y el corazón a través de las vías sublimes de la espiritualidad superior, y alcanzará las esferas astrales que circundan la tierra. Ya era, pues, un presidiario en ese antro de horror, pero no estaba solo. Me acompañaba una colectividad, un grupo extenso de delincuentes como yo. Entonces todavía me sentía ciego. Por lo menos me sugestionaba pensando que lo era, y como tal me mantenía. No obstante mi ceguera estuviese marcada en verdad por la inferioridad moral de un espíritu distanciado de la luz. Sin embargo, aún ciego no me pasaba desapercibido lo que presentaba de malo, feo, siniestro, inmoral y obsceno, ya que mis ojos conservaban bastante visión para ver toda esa escoria, agravando así mi desdicha. Dotado de gran sensibilidad, para mayor mal la tenía ahora como sobreexcitada, lo que me llevaba a experimentar también los sufrimientos de los otros mártires, mis iguales, fenómeno ese ocasionado por las corrientes mentales que se vertían sobre todo el grupo y oriundas de él mismo, que así realizaba una impresionante afinidad de clases, lo que es lo mismo que afirmar que sufríamos también las sugestiones de los sufrimientos unos de otros, además de las insidias a que nos sometían nuestros mismos sufrimientos. A veces se producían conflictos brutales en los lodazales donde se alineaban las cavernas que nos servían de domicilio. Invariablemente irritados, nos tirábamos unos contra otros por motivos insignificantes en luchas corporales violentas, en las cuales, tal como sucede en las bajas capas sociales terrenas, llevaría siempre la mejor parte aquel que mayor destreza y truculencia presentaba. Frecuentemente fui allí insultado, ridiculizado en mis sentimientos más queridos y delicados, con chistes y sarcasmos que me llevaban a la rebeldía, apedreado y golpeado hasta que, excitado por una fobia idéntica, me arrojaba a represalias salvajes, rivalizando con los agresores y recreándome con ellos en el barro del ritmo, el mismo antro espiritual, el hambre, la sed, el frío, la fatiga, el insomnio y las exigencias físicas martirizantes, fáciles de comprender por el lector. La naturaleza agudizada en todos sus deseos y apetitos, como si todavía estuviéramos en el cuerpo físico. La promiscuidad, la vejatoría, con espíritus que habían sido hombres y mujeres, tempestades constantes, grandes inundaciones, el barro, la fetidez, las sombras perennes, la desesperación de no podernos ver libres de tantos martirios continuos, el supremo desconsuelo físico y moral. Ese era el panorama, por así decirlo, material que enmarcaba nuestros todavía más punzantes padecimientos morales. Ni soñar con lo bello o entregarse a devaneos suavizantes o a recuerdos beneficiosos era concedido a aquel que tuviese capacidad para hacerlo. En aquel ambiente lleno de males, el pensamiento yacía encarcelado en las fraguas, solo emitir vibraciones que se afinasen al tono de la propia perfidia del lugar, y envueltos en tan enloquecedores fuegos, no había nadie que pudiera alcanzar un instante de serenidad y de reflexión para acordarse de Dios y clamar por su paternal misericordia. No se podía orar porque la oración es un bien, un bálsamo, una tregua, una esperanza,
y a los desgraciados que se arrojaban en los torrentes del suicidio les era imposible alcanzar tan alto favor. No sabíamos cuándo era de día o de noche, porque sombras perennes rodeaban las horas que vivíamos. Perdimos la noción del tiempo. Solo había quedado una sensación de distancia y longevidad de lo que representaba el pasado, imaginando que estábamos unidos a ese calvario desde hacía siglos. De allí no esperábamos salir, aunque fuese tal deseo una de las tremendas obsesiones que nos alucinaban, pues el desánimo generador de la desesperanza que nos había provocado el suicidio no decía que tal estado de cosas sería eterno. La cuenta del tiempo para aquellos que se sumergieron en ese abismo se había estacionado en el momento exacto en que hicieron caer para siempre su propia armadura de carne. Desde ahí solo existían terror, confusión, engañosas inducciones y suposiciones insidiosas. Igualmente, ignorábamos dónde nos encontrábamos, qué significado tendría nuestra espantosa situación. Intentábamos, afligidos, huir de ella, sin percibir que era patrimonio de nuestra propia mente en lucha, de nuestras vibraciones afectadas por 1000 maleficios indescriptibles. Intentábamos huir del lugar maldito para volver a nuestros hogares, y lo hacíamos precipitadamente en dementes correrías de locos furiosos. Prisionero maldito, sin consuelo, sin paz, sin descanso en ningún lugar, mientras que corrientes irresistibles como imanes poderosos nos atraían de vuelta al sombrío tugurio, arrastrándonos confusamente a un tenebroso torbellino de nubes sofocantes y perturbadoras. Otras veces, tanteando en las sombras, allá íbamos, entre gargantas, callejones, sin lograr indicios de salida. Cavernas, siempre cavernas, todas numeradas, o anchos espacios pantanosos como lodazales rodeados de abruptas murallas que creíamos ser de piedra y hierro, como si estuviéramos sepultados vivos en la profundidad tenebrosa de algún volcán. Era un laberinto donde nos perdíamos sin jamás poder alcanzar el fin. A veces sucedía que no sabíamos volver al punto de partida, es decir, a las cavernas que nos servían de domicilio, lo que forzaba la permanencia al relente hasta que encontrásemos alguna cueva deshabitada para abrigarnos. Nuestra impresión más común era que nos encontrábamos encarcelados en el subsuelo, en un presidio excavado en la tierra. ¿Quién sabe si en las entrañas de una cordillera de la cual formaba parte también algún volcán extinto, como lo parecía atestiguar algunos inconmensurables pozos de limo con paredes agujereadas que nos recordaban la apariencia de minerales pesados? Aterrados bramábamos en coro, furiosamente, como bandas de chacales furiosos, para que nos sacasen de allí, devolviéndonos la libertad. Las más violentas manifestaciones de terror seguían entonces. Y todo cuanto el lector puede imaginar, dentro de la confusión de escenas patéticas, quedará lejos de la expresión real vivida por nosotros en esas horas creadas por nuestros mismos pensamientos distantes de la luz y del amor de Dios. Como si fantásticos espejos persiguiesen obsesivamente nuestras facultades, allí se reproducía la visión macabra, el cuerpo descomponiéndose bajo el ataque de los gusanos hambrientos, siguiendo su curso natural de destrucción orgánica, acabando con nuestras carnes, vísceras, sangre y nuestro cuerpo, en fin, que desaparecía para siempre
en un banquete asqueroso. Nuestro cuerpo era carcomido lentamente ante nuestra vista estupefacta, moría. Bien cierto, mientras que nosotros los dueños, nuestro ego sensible, pensante, inteligente que le había utilizado como un vestido transitorio, continuaba vivo, sensible, pensante, inteligente, embotado, desafiando la posibilidad de también morir. En la tétrica magia que sobrepasaba todo el poder de reflexión y comprensión, el castigo inevitable del renegado que osó insultar a la naturaleza destruyendo prematuramente lo que sólo ella podía decidir y realizar. Nosotros estábamos vivos, en espíritu, ante el cuerpo putrefacto y sentíamos que nos alcanzaba la corrupción. Nos dolían en nuestro cuerpo astral los mordiscos monstruosos de los gusanos. Nos enfurecía hasta la demencia la martirizante repercusión que llevaba a nuestro perispíritu, todavía animalizado y lleno de abundantes fuerzas vitales, a reflexionar lo que pasaba con su antiguo cuerpo físico, como el eco de un rumor reproduciéndose de quebrada en quebrada de la montaña a lo largo de todo el valle. Nuestra cobardía, la misma que nos había animalizado induciéndonos al suicidio, nos forzaba entonces a retroceder. Retrocedíamos. Pero el suicidio es una red envolvente en la que la víctima, el suicida, solo se debate para confundirse cada vez más, enredarse y complicarse. Se sobreponía a la confusión. Ahora, ante la persistencia de la autosugestión maléfica, recordaba las leyendas supersticiosas, oídas en la infancia y guardadas por largo tiempo en el subconsciente, que se corporizaba en visiones extravagantes, a las que prestaba una realidad integral. Nos juzgábamos nada menos que ante el tribunal de los infiernos. Sí, vivíamos en la plenitud de la región de sombras. Y espíritus de ínfima clase, de lo invisible, obsesores que pululan en todas las capas inferiores, tanto de la tierra como del más allá, los mismos que habían alimentado en nuestras mentes las sugestiones para el suicidio, divirtiéndose con nuestras angustias, se aprovechaban de la situación anormal en la que habíamos caído para convencernos de que eran jueces que nos debían juzgar y castigar, presentándose a nuestras facultades turbadas por el sufrimiento como seres fantásticos, fantasmas impresionantes y trágicos. Inventaban escenas satánicas con las que nos torturaban, nos sometían a vejámenes indescriptibles, nos hacían entregarnos a torpezas y liviandades, obligándonos a transigir con sus infames obscenidades. Jovencitas que se habían suicidado, justificándose con motivos de amor, olvidando que el verdadero amor es paciente, virtuoso y obediente a Dios, y también en su egoísmo pasional, el amor sacrosanto de una madre que quedó inconsolable, y las canas venerables de un padre que jamás olvidarían el golpe de sus corazones heridos por la hija ingrata que prefirió la muerte a continuar en el hogar paterno. Eran ahora insultadas en su corazón y en su pudor por esas entidades animalizadas y viles, que les hacían creer que debían ser esclavas por ser ellos los dueños del imperio de tinieblas que habían escogido en lugar del hogar que abandonaron. Realmente, esas entidades eran espíritus que también fueron hombres, pero habían vivido en el crimen, sensuales, alcohólicos, libertinos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, seductores,
asesinos perversos, calumniadores, sátiros, en fin, ese grupo maléfico que causa desdicha a la sociedad terrena y que muchas veces tienen funerales pomposos y exequias solemnes, pero que en la existencia espiritual se incluyen en la canalla repugnante que mencionamos, hasta que reencarnaciones expiatorias, miserables y rastreras, les impulsen a nuevos intentos de progreso. A esas deplorables secuencias sucedían otras, no menos dramáticas, los actos incorrectos practicados por nosotros durante la encarnación, nuestros errores, nuestras caídas pecaminosas, nuestros crímenes se corporizaban ante nuestras conciencias como visiones acusadoras, intransigentes en la condena perenne a que nos sometían. Las víctimas de nuestro egoísmo reaparecían ahora en reminiscencias vergonzosas y contumaces, yendo y viniendo a nuestro lado en confusión pertinaz, infundiendo a nuestro ya abatido perispíritu el más angustioso desequilibrio nervioso creado por el remordimiento, sobreponiéndose, sin embargo, a tan lamentable conjunto de iniquidades, por encima de tanta vergüenza y de tantas rudas humillaciones estaba, vigilante compasiva, la paternal misericordia de Dios, Altísimo, del Padre justo y bueno, que no quiere la muerte del pecador, y sí que viva y se arrepienta. En las peripecias que el suicida sufre, después del acto que le llevó a la tumba prematuramente, el valle siniestro solo representa una etapa temporal, siendo dirigido por un movimiento de impulso natural con el que se afina hasta que se deshagan las pesadas cadenas que le unen al cuerpo físico, destruido antes de la ocasión prevista por la ley natural. Es necesario que se desprendan de él los fluidos vitales que revestían su cuerpo físico, unidos por afinidades especiales de la naturaleza al perispíritu, que guardan en él reservas suficientes para una vida completa, que se pierdan por fin las mismas afinidades, labor que en un suicida está acompañada de muchas dificultades, de una lentitud impresionante, para sólo entonces obtener un estado vibratorio que le permita el alivio y progreso. Es decir, que en función de la índole de su carácter, imperfecciones y grado de responsabilidad general, así será el perjuicio de la situación y la intensidad de los padecimientos a experimentar. Pues en estos casos no son sólo las consecuencias del suicidio las que afligen al alma, sino también el pago de los actos pecaminosos anteriormente cometidos. Periódicamente, una singular caravana visitaba ese antro de sombras. Era como la inspección de algunas asociaciones caritativas, una asistencia protectora de alguna institución humanitaria, cuyos abnegados fines no se podrían poner en duda. Venían a buscar a aquellos de nosotros cuyos fluidos vitales, aplacados por la desintegración completa de la materia, permitiesen su traslado a los niveles intermedios o de transición de lo invisible. Suponíamos que la caravana se componía de un grupo de hombres, pero en realidad eran espíritus que extendían la fraternidad al extremo de materializarse lo suficiente para hacerse percibir plenamente a nuestra precaria visión e infundirnos confianza en el socorro que nos daban. Vestidos de blanco, se presentaban caminando por los lodazales del valle, en columna de uno rigurosamente disciplinada, y mirándoles atentamente, podíamos distinguir a la altura de su pecho una pequeña cruz, azul celeste,
que parecía ser su emblema o un distintivo. También había damas que formaban parte de esa caravana. Precedía a la columna un pequeño pelotón de lanceros exploradores, mientras que otros milicianos rodeaban a los visitadores, tejiendo un cordón de aislamiento, lo que indicaba que estos estaban muy bien guardados contra cualquier hostilidad que pudiese venir del exterior. Con la diestra, el comandante erguía una blanquísima banderola, en la que se leía en caracteres azul celeste esta extraordinaria leyenda que tenía el don de infundir una invencible y singular temor: Legión de los siervos de María. Los lanceros, ostentando escudo y lanza, tenían la tez bronceada y vestían con sobriedad, recordando a guerreros egipcios de la antigüedad, y dirigiendo la expedición se destacaba un varón respetable que traía una bata blanca e insignias. A las impresiones y sensaciones penosas, oriundas del cuerpo carnal, que acompañan al espíritu aún materializado, las denominaremos repercusiones magnéticas. En virtud del magnetismo animal existente en todos los seres vivos y sus afinidades con el perispíritu. Se trata de un fenómeno idéntico al que siente un hombre que tuvo el brazo o la pierna amputados, picazón en la palma de las manos que ya no existe, o en la planta del pie igualmente inexistente. Conocimos en cierto hospital a un obrero que tenía ambas piernas amputadas, sintiéndolas tan vivamente, así como los pies, que olvidando que ya no los tenía, trató de levantarse, cayendo estrepitosamente. Esos fenómenos son fáciles de observar. Entraban aquí y allá por el interior de las cavernas habitadas, examinando a sus ocupantes. Se paraban llenos de piedad junto a las cunetas, levantando a algún desgraciado tumbado bajo el exceso del sufrimiento. Retiraban a los que presentasen condiciones de poder ser socorridos y les colocaban en las camillas conducidas por hombres que debían ser servidores o aprendices. La voz grave y dominante de algún invisible que hablaba en el aire les guiaba en su caricativo afán, aclarando detalles o arreglando confusiones momentáneamente suscitadas. La misma voz hacía la llamada a los prisioneros a ser socorridos, diciendo sus nombres, lo que hacía que se presentasen sin la necesidad de ser buscados. Aquellos que se encontrasen en mejores condiciones, facilitando así el servicio de los camilleros. Hoy puedo decir que todas esas voces amigas y protectoras eran transmitidas a través de ondas delicadas y sensibles del éter, con la sublime ayuda de aparatos magnéticos mantenidas para fines humanitarios en determinados puntos de lo invisible, es decir, justamente en el lugar que nos recibiría al salir del valle. Pero entonces no sabíamos este detalle y nos sentíamos muy confusos. Las camillas transportadas cuidadosamente eran resguardadas por el cordón de aislamiento ya citado y situadas en el interior de grandes vehículos o convoyes que acompañaban la expedición. Esos convoyes, sin embargo, tenían un detalle interesante, digno de relatar. En vez de tener los vagones comunes de los trenes, como los que conocíamos, parecían un medio de transporte primitivo, pues se componían de pequeñas diligencias atadas unas a las otras y rodeadas de persianas muy opacas, lo que impedía al pasajero ver los lugares por donde deberían transitar. Blancos, leves, como hechos con materias específicamente hábiles, laqueadas, eran tirados por hermosas parejas de caballos también blancos, nobles animales cuya extraordinaria belleza y elegancia poco común habrían despertado nuestra atención si estuviésemos en condiciones de notar algo más allá de las desgracias que nos mantenían absortos dentro de nuestro ámbito personal. Parecían ejemplares de la más alta raza normanda, vigorosos e inteligentes, las bellas crines ondulantes y graciosas adornando sus altivos pescuezos como blancos mantos de seda.
En los carros se podía distinguir el mismo emblema azul celeste y la leyenda respetable. Generalmente, los infelices así socorridos se encontraban desfallecidos, exánimes, como en un especial estado comatoso. Otros, sin embargo, alucinados o doloridos, infundían compasión por el estado de supremo desaliento en que estaban. Después de una rigurosa búsqueda, la extraña columna se retiraba hasta el lugar donde estaba el convoy, igualmente defendido por los lanceros hindúes. Silenciosamente se retiraba a través de los callejones, se alejaban más y más, desapareciendo cada vez en la pesada soledad que nos rodeaba. En vano pedían socorro los que se sentían rechazados, incapaces de comprender que si pasaba eso era porque no todos se encontraban en condiciones vibratorias para emigrar a regiones menos hostiles. En vano suplicaban justicia y compasión, o se amotinaban, sublevados exigiendo que les dejasen también seguir con los que se fueron. Los del convoy no respondían ni siquiera con un gesto, y si alguno más desgraciado o audaz intentaba asaltarlo para alcanzarle e ingresar en él, 10, 20 lanzas le hacían retroceder, interceptándole el paso. Entonces, un coro hediondo de aullidos y siniestro llanto, imprecaciones y carcajadas satánicas, el crujir de dientes común al condenado que agoniza en las tinieblas de los males forjados por sí mismo, repercutía larga y dolorosamente en los lodazales, dando la impresión que una locura colectiva había atacado a los miserables detenidos, elevando su rabia a lo incomprensible en el lenguaje humano. Y así quedaban. ¿Cuánto tiempo? ¡Oh Dios piadoso! ¿Cuánto tiempo? Hasta que sus inimaginables condiciones de suicidas, de muertos vivos, permitiesen su transferencia a un lugar menos trágico. En general, aquellos que se arrojaban al suicidio esperan librarse para siempre de los sinsabores que creen insoportables y de sufrimientos y problemas considerados insolubles por la tibieza de la voluntad sin educación, que se acobarda muchas veces ante la vergüenza del descrédito y de la deshonra y de los remordimientos deprimentes que ensucian su conciencia, consecuencias de acciones practicadas contra las leyes del bien y la justicia. Yo también pensé así, muy a pesar de la aureola de idealista que mi vanidad creía de mí mismo. Me engañé, sin embargo, y luchas infinitamente más graves me esperaban dentro de la tumba para castigar mi alma de incrédulo y rebelde con merecida justicia.